tenían con Eve, el vínculo que tiene Axel con las madres. Así que, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, la verdad que estábamos esperando este contacto hace tiempo y bueno, hoy por supuesto que los hechos en Argentina, en la provincia, se van amontonando, precipitando y Uf, una agenda sí. tremenda, pero yo la verdad que muy contento de poder compartir con ustedes y como vos decías, eh, hablar de madre, bueno, por supuesto Carmen, todas las madres y todo lo que madre significa, la radio de madres, la universidad de madres, con todo el ataque que recibió, pero bueno, ustedes saben, y es algo de lo que nunca hago alarde, pero la verdad que no puedo hablar de Eve porque se me corta la voz. Yo lo sé, tenían un Y vínculo muy cercano Eve, con Eve, yo lo sé y lo sí, recuerdo sí, sí. perfectamente. ¿Cuánta falta hace Eve, no? No, tremendo. A veces a mí, a veces a mí me viene eh, a la cabeza su ausencia, ¿no? Lo que Sí, diría Eve ante tal situación o tal otra, lo que, eh, digamos, y lo que nos exigiría a todos, porque Eve era eso, era sí. lo que hacía ella y Ordenaría enseguida, te digo, ¿eh? funcionaba como una especie de referencia y de contralor, ¿no? En términos de posicionamiento, de pero también de actitudes de todo tipo, ¿no? Así que la verdad que un ejemplo y bueno, y obviamente que se la extraña, pero también está viva. Por supuesto. Como te muestro, está viva, está Ujú, presente. ujú. Y marcó bastante bien el camino, así que en todo caso será cuestión de no hacerse los distraídos, ¿no? Y saber por dónde va la cosa. Axel, bueno, voy a empezar a preguntarte qué está pasando con YPF. Lo vimos con un mameluco de YPF el domingo al presidente. Yo quiero citar esto: el procurador del Tesoro de la Nación es un hombre que asumió en enero de 2025 y que provenía, ya en ese momento se lo señaló, obviamente no los grandes medios, pero se señaló que provenía de un estudio de abogados que podía tener algún conflicto de interés porque había representado a Burford, tenía vínculos con Burford y aún así asumió como procurador. Ahora dice que se excusa, la verdad que nos genera cierto ruido porque su procurador está en la línea de jerarquía más abajo, ¿no? O sea, obviamente hay Es un su vínculo empleado, ahí, no es su somos empleado. tontos. Es el jefe, digamos. Claro. Es el jefe, que no hablan, no se encuentran, no ¿Qué está deciden. pasando ahí? No me hables más de este tema, manejalo solo. No me imagino esa No, situación. bueno, son una serie de factores muy preocupantes, muy graves, que tienen que ver con que hoy algo tan sensible, tan esencial, tan estratégico como YPF está bajo ataque de fondos buitres, de juzgados extranjeros, y quien tiene que defender a YPF, el patrimonio nacional, nuestra soberanía, quien tiene que defender, bueno, un activo estratégico de la Argentina, vaca muerta, porque YPF es el mayoritario en propiedad del terreno de vaca muerta, el acraje de los acres de vaca muerta, como se dice en la jerga petrolera. YPF es el principal actor de vaca muerta y quien tiene que defendernos es una persona que piensa, opina, siente, trabaja para que YPF se privatice, para que el Estado se destruya. YPF es el Estado, entonces el topo que quiere destruir el Estado, entre sus objetivos tiene YPF. Quiere privatizarlo todo, entre sus objetivos tiene YPF, y ahora es como que se le presenta una oportunidad con este juicio. Estamos como, Sí. el otro día veía algo, el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defendernos, La verdad no? que sí, la verdad que sí, porque aparte el Porque este presidente, procurador, este sí, presidente, sus vínculos, sus relaciones, los intereses, su ideología, ellos van a cuidar YPF. Por eso yo responsabilicé inmediatamente a Milei, que bueno, que además lo trató de usar, como fue lo del GNL en sí, Bahía Blanca, como fue después lo de la intervención de la provincia, lo trata de usar para confrontar con mi persona, insultarme, qué sé yo qué cosas. Pero yo quiero separar la paja del trigo, ¿no? Porque la verdad es que el problema acá es mucho más grave. Es un problema de soberanía, es un problema de estrategia, de inserción de Argentina en el mundo, es un problema de defensa de nuestros recursos naturales, es un problema de discusión acerca de la matriz productiva de la Argentina y su inserción en el mercado mundial. Es tan grave que sea
Milei, un confeso antagonista y opositor de las empresas públicas, del Estado presente, de la planificación, del papel de la sociedad en su conjunto a través del Estado en materia de discusión en todos los planos, bueno, que esté él ahora, y la verdad que es grave. Sí, sí, sí. Y de todas maneras, me parece que lo más grave es que sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Digo, me parece en campaña sabíamos qué podía suceder si votábamos a alguien que venía con una motosierra, con un discurso absolutamente antiestado, y ahí tenemos un aprendizaje, y sin dudas. Con su discurso, además, él cuando señala cómo se llevó adelante la estatización de YPF, lo que hace es fortalecer la defensa de los buitres que están llevando a cabo la demanda contra Argentina. Antes, yo recuerdo, había muchos que estaban prestos a denunciar por traición a la patria, por cualquier cosa, a quienes gobernaban. Ahora veo que hay mucho silencio al respecto. Sí, también tiene la particularidad YPF que ahí por el año 2012, cuando en el gobierno de Cristina yo era viceministro de Economía, pero un poco con responsabilidades en el área energética, y terminé teniendo un papel y luego ministro, con ya YPF recuperada. La particularidad es que la recuperación de YPF una causa nacional, Sí. casi transversal a buena parte de espacios políticos que habían sido muy críticos. ¿Qué puedo decir? De la 125, que se habían opuesto a tal cosa, tal otra, de manera rabiosa. Acá no pudieron ni objetar el propósito de recuperar YPF, el control de YPF, ni siquiera oponerse a lo que ahora dicen fue un error, se hizo mal. Bueno, todos esos en aquel momento defendieron, votaron, acompañaron, y luego también, le agrego, incluso en el gobierno de Macri, algunos ministros de Macri habían sido diputados o senadores que votaron a favor de la recuperación de YPF, el 51% con este método, o sea que ahora sería raro. Sí. Uno de ellos, que no fue eso, pero Milman, por ejemplo, votó a favor y ahora dice, se hizo mal. Bueno, flaco, qué memoria frágil, qué memoria frágil. Impresionante. No, pero porque además es un procedimiento que tiene la derecha argentina, que es siempre que pasan cosas como esta, pasó con los fondos buitres y el juez Griesa, siempre defienden lo extranjero sobre lo nacional. Se hizo mal la reestructuración de deuda de Néstor Kirchner y después de Cristina, el segundo tramo, entonces ahora aparecen los fondos buitres. En lugar de decir, che, ¿qué hacen estos tipos invadiendo la soberanía nacional? Se ponen del lado de los buitres y de una jueza de Nueva York. No tienen una sola crítica. Sí. Tal vez para pegarnos a nosotros, para sacar un rédito político, y tal vez pensando que la sociedad perdió la memoria. Bueno, Milman salió a apoyar a los buitres cuando votó a favor de la recuperación de YPF, que implicaba esta forma de recuperación de YPF, que además digo, no es un tema de un error técnico. No hay un error técnico. Acá el error que está pasando es que se le dé la razón a una jueza norteamericana que dice que está el estatuto de YPF encima de la Constitución Nacional. Claro. Ese es el error es de ellos. Porque este fallo es absurdo, es insólito y es violatorio de varias cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. De nuestra soberanía. Cuando digo nuestra soberanía, concretamente, es como que hay una estatización en Estados Unidos, que las hubo, por ejemplo, en pandemia, o en Inglaterra. Sí. En Estados Unidos en la crisis de 2008, en pandemia en Inglaterra hubo un montón de estatizaciones, que algún juez argentino o ruso o chino diga, loco, no, claro, no tienen derecho a hacer algo que es un derecho soberano de cualquier país. Ese es el primer problema, que estén defendiendo a los buitres y una jueza norteamericana dándole órdenes al Estado argentino, una jueza municipal de un distrito de Nueva York.
es una cosa ya desquiciada. Insólito. Que lo Ayer, defiendan. sí, ayer recordábamos la frase de Jaureche, ¿no? Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Jair Sibel, súmate. Axel, ¿cómo estás? Un gusto estar charlando con vos. Se cumplen casi 1 año y 8 meses del gobierno de Milei y uno se pone a pensar, construyó 0 escuelas, 0 hospitales, 0 comisarías, 0 kilómetros de ruta y mientras tanto la provincia sigue avanzando en el sostenimiento de la obra pública. ¿Qué está pasando con el tema de la obra pública y cómo hace la provincia de Buenos Aires para seguir construyendo obras para sus ciudadanos? Como hace con muchísimo, pero muchísimo esfuerzo. No, no del gobernador, de sus ministros, que obviamente hacen un laburo descomunal, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que con su propio recurso, sabiendo que el gobierno nacional está cortando los recursos de todas las provincias y también de la nuestra, bueno, los emplea en las cosas en las cuestiones que son prioritarias. Entonces nosotros acá, yo me acuerdo que en la campaña pasada para la reelección estábamos llegando a inaugurar 200 escuelas. Ahora vamos 261, aún con Milei haciendo lo que hace. Pero al mismo tiempo hay 80 escuelas que eran con recursos nacionales, que estaban en construcción cuando llegó Milei, dentro de las 1000 obras que paró, 80 escuelas. O sea que hay un contraste muy claro. Nosotros seguimos avanzando con la obra pública, me la paso si ustedes me siguen en redes, porque no lo van a ver en los medios porteños, no. De las corporaciones y de la derecha. Leemos otras cosas sobre Axel Kicillof en todo caso en los medios porteños, ¿no? Sí, todos los días, pero bueno, yo estuve anteayer en el interior, pero ayer también inaugurando desde centros de salud a comisarías que hacemos con recursos propios, a continuar o terminar obras de infraestructura escolar. Bueno, seguimos trabajando intensamente con todo eso, seguimos trabajando en las rutas y caminos provinciales. Nosotros no paramos la obra. Y Milei paró la obra, lo cual no es simplemente estar en cero, es retroceder. Porque hay, por ejemplo, 16.000 viviendas que tenían construcción el gobierno nacional cuando asume Milei, con financiamiento nacional, en provincia de Buenos Aires. Todas paradas, a algunas al 80%, 70%, 60%, 90% de avance, lo cual significa después que pueden ser vandalizadas, intrusadas, eso en el extremo quiere decir que alguien, sí. Porque son obras que quedan ahí abandonadas, que alguien se apropie de ese lugar, porque además no es que solo interrumpe la obra, sino que tampoco la transfiere para que eventualmente la podamos continuar nosotros. Es, digamos, con alevosía. Entonces nosotros continuamos con la obra en salud el otro día entregamos, también avanzamos con el plan nuestro de centros de atención primaria de la salud, entregamos el otro día una ambulancia de alta complejidad, pero es la número 350 y pico, que salen 160 millones de pesos. Sí, y que quizás en las grandes ciudades uno no entiende la importancia que tiene para una localidad, para una ciudad pequeña, para una localidad pequeña, contar con este tipo de ambulancia. Digo, quienes vivimos en pueblos pequeños y que quizás en algún momento o no tenían médico o no tenían ambulancia, entendemos la importancia de este tipo, que quizás para algunos que están acostumbrados a vivir en la ciudad, donde, bueno, por ahí los servicios se reflejan de otra manera. Cercano, sí, no lo termina de comprender, ¿no? En la localidad del interior, en los pueblos, en las pequeñas ciudades del interior, es la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Así es simple. La diferencia entre la vida y la muerte. Contar con una ambulancia en condiciones de alta complejidad. Yo siempre lo cuento también para discutir con el modelo conceptual absolutamente anacrónico, pero además mentiroso de Milei, que todo hay que resolverlo por privado. Sí. Que para qué vamos a tener salud pública, educación pública, para qué va a haber seguridad pública, obra pública, todo lo público, universidad pública, todo lo público afuera, ¿no? Ahora, uno recorre la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, eso es bastante conocido.
Después, la provincia con más superficie continental, porque Tierra del Fuego también es Antártida, Isla del Atlántico Sur, o sea, la superficie total, pero continental, la provincia más grande, 307.000 kilómetros cuadrados. Y en su estructura política, 135 distritos, municipios, de los cuales en el conurbano, digamos, en el Gran Buenos Aires, para decirlo así mal y pronto, Sí. porque hay varias definiciones, más o menos 35 y 100 en el interior. Sí. Más o menos 100 en el interior. De esos 100, más de 80, la salud cuenta con un solo prestador, que es el Estado. El hospital provincial Sí. o municipal, y los centros de atención primaria de la salud. Pero a veces hay un hospital municipal que tiene determinado nivel de complejidad. Para cuestiones de mayor complejidad, hay un hospital provincial, regional, Claro. interzonal lo llamamos, Ujú. ¿no? Entonces, si te pasa algo en un pueblito del interior, tenés que ir o al hospital de la cabecera del distrito, a veces tenés centro de salud, pero tenés que ir, y si es de más complejidad, tenés que Traslado. trasladarte Claro. o a La Plata, o a Bahía, o a Mar del Plata, o a diferentes localidades que tienen hospitales provinciales de más complejidad. Entonces, sin ambulancia, y digo, ¿qué hizo Milei por esto? Nada. Entonces es como que gobernara sin territorio, bueno, sin población. Es una entelequia el gobierno nacional. Muy, No se muy ocupa difícil. de nada. Creo que en algún momento tiene que haber una reflexión. Ahora, para cerrarte, te lo voy a preguntar por la cuestión política, Axel. Voy a volver sobre cómo se sale de acá, que me parece que es la pregunta. Pero pensaba hoy, estamos pasando una ola de frío polar. La provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas por la baja en la presión del gas. Y la Secretaría de Energía sale a decir que el motivo es que no se hicieron inversiones en los últimos 20 años. Pero están gobernando hace 2 y lo que hicieron fue retirarse de las inversiones, ¿no? Claro, si había un problema de falta de inversiones... Lo agravamos absolutamente. Claro, pero es muy de la derecha, esa falacia. Te dice, bueno, la educación pública no tiene tecnología. ¿Qué hacemos? Cerramos la educación pública, ¿no? Le ponemos la inversión para que tenga tecnología. Entonces, es la paradoja. Mira, pasó con el Conectar Igualdad, con Macri. Sí. Durante el gobierno de Cristina se habían distribuido 5 millones de computadoras a los pibes de los secundarios. ¿Qué dice Macri? Hay escuelas que no tienen internet. No vale la pena darle la computadora. Interrumpe el Conectar Igualdad. La respuesta tendría que haber sido, le pongo conectividad a las escuelas, que es lo que estamos haciendo nosotros, sí. Ya lo tenemos casi terminado en la provincia de Buenos Aires, porque era cierto que algunas escuelas no tenían internet, pero entonces que le saca la computadora, es sin el pan y sin la torta, sí, pero es típico de la derecha, desfinancia, achica, destruye, y luego viene y dice, che, qué mal que anda, ¿qué hacemos? Desfinanciamos más, achicamos, destruimos, con el extremo de Milei, que corta todo. Hablo de seguridad, por ejemplo. Había un fondo de seguridad para la provincia de Buenos Aires, marcado por ley del Congreso de la Nación. Sí. Nos lo cortó Milei, 750.000 millones de pesos. No hay más fondo de seguridad para la provincia. Y dice, ¿qué pasa? ¿Anda mal la seguridad? Y claro, sobre los problemas que podía haber, nos cortaste los fondos que tienen que ser nacionales, porque el problema de seguridad en la provincia de Buenos Aires es un problema de afectación nacional. Van a hacer la campaña, están haciendo la campaña con eso, ¿no? Van contra la provincia de Buenos Aires sobre el tema. Porque mirá lo que pasó con Bullrich. Bullrich dijo, soy la mejor, Milei le dijo, la mejor ministra de seguridad de la historia argentina. Acaba de asumir, ¿por qué dijo? Porque en el primer año fue de Bullrich, las estadísticas nacionales, oficiales, muestran que es el año con menor cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes en la República Argentina. Sí. Y al mismo tiempo dicen, porque fue una campaña simultánea, Bullrich una genia porque bajó los homicidios, pero en la provincia de Buenos Aires hay un desastre, un descalabro, porque hay un baño de sangre, porque hay muchos homicidios. Entonces yo pregunto, la provincia de Buenos Aires es la mitad de la Argentina. Es lógica, matemática, mente imposible que si en la provincia de Buenos Aires hay un baño de sangre, a nivel nacional, en la estadística conjunta, tengas el mejor número. Pero bueno, la conclusión evidente
es que sí es cierto, que el número fue muy bueno en 2024, de homicidios cada 100.000 habitantes, que es la estadística más. Si eso es cierto, quiere decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos, como es lógico, las menores estadísticas de homicidios de la historia de los últimos 25 años. El segundo mejor número, los dos durante nuestra gestión. Por eso a Bullrich le dan bien las estadísticas. Lo que no pueden hacer es las dos cosas a la vez. Claro. O bien hay un baño de sangre en la provincia, que es 40% de la Argentina, o bien Bullrich es la mejor ministra porque bajó los homicidios. Tiene los mejores que indicadores. Bueno, pero viste que se pierden un poco con el análisis de datos, hacen proyecciones raras. Bullrich tiene gente que lleva talco, cree que es merca. A mí me dijo, los últimos días que yo era un zar de Buenos Aires y estalinista. Bueno, o bien sos estalinista o bien sos zarista, ¿no? Es difícil. Le estaba pidiendo, y así sucesivamente. Pero bueno, porque yo creo que hay que empezar a llamar la atención con cosas más concretas y reales. ¿Cómo le va a la gente desde que está Milei? ¿Cómo le va? Y bueno, la guita no alcanza para llegar a fin de mes, no se llega a fin de mes. Son dos endeudados. Está todo parado, empieza a haber incumplimientos de los créditos y la gente cada vez más endeudada, bueno, y así sucesivamente. Me parece que esto es así. ¿A qué sector le va bien en la Argentina? ¿A qué sector le va bien? En la provincia de Buenos Aires somos una provincia industrial, somos una provincia agropecuaria, pero tenemos también minería para la construcción, tenemos también turismo anda mal, comercio anda mal porque el consumo está a niveles históricamente bajos, las carnicerías están mal, usan cuenta DNI, pero no alcanza porque obviamente la caída del consumo es el resultado de que la guita no alcanza. Récord de turismo en Brasil, no en Argentina. En los destinos de la provincia de Buenos Aires, el último fin de semana largo, 20% menos que comparativo al año anterior, que fue menor que lo que había pasado antes. Entonces, ¿a quién le va bien? A la pyme le va mal, a la industria le va mal, al pequeño productor agropecuario también este dólar no le sirve y le va mal. Y así estamos. No miré a cuánto está el dólar hoy. El gobernador se llevó el mate, pero no lo dejamos tomar un solo mate. Igual ya vamos a ir cerrando. Sí, algunos tomé. Igual vamos a ir cerrando. La próxima, Axel, tenés que venir al estudio porque te estás perdiendo unos mates también que corren acá en el estudio. Así que ya te dejamos la invitación hecha cuando vos quieras. Bueno, gracias. Jair Sibel. Axel, quiero llevarte un tema que me parece que es fundamental, que tiene que ver con, algunos lo llaman la insatisfacción democrática, una especie de apatía. Uno miraba los números de participación en una ciudad muy importante de nuestro país como la de Rosario y no pasan el 50%. Si bien el peronismo tuvo una excelente performance, parece una continuidad en todo el país, salvo honrosas excepciones, quizá la provincia de Formosa, que la gente no está yendo a participar. Hay cierta apatía, hay cierto descrédito. ¿Cómo lees esto y cómo se puede transformar? ¿Cómo se puede generar que la gente vaya a definir sobre el futuro colectivo? Yo no arriesgo una explicación completa de las causas del triunfo de Milei, pero sí digo que veníamos en el país de un gobierno antiperonista, el gobierno de Macri, el gobierno de coalición de todos los sectores, después hubo un gobierno peronista también de coalición de los sectores, y yo creo que el primero fue un desastre absoluto, el de Macri, y el gobierno de Alberto, bueno, no alcanzó con las expectativas en varios planos, no lo quiero analizar, y bueno, y después viene Milei. Hay un vínculo entre ambas cosas, y yo quiero dejar en claro que me parece que acá en Provincia de Buenos Aires, Milei no ganó ni las PASO, ni las generales, ni el balotaje, ¿no? Sí. Ahora vamos a una intermedia, que las intermedias siempre nos han resultado complicadas al peronismo en la Provincia de Buenos Aires, pero a pesar de eso, yo creo que lo que hay que hacer es explicarle muy bien a la sociedad, por lo menos acá en la provincia, cuál es el contenido del voto, para qué se está votando, qué es lo que estamos decidiendo, y me parece que tiene un poco que ver con lo que vos contabas, más allá de las candidaturas, de los cierres, todo, una boleta va a decir Milei, los candidatos de Milei, o sea, menos escuelas, menos trabajo, menos salario, menos derechos. Y la otra va a ser acá en la provincia lo que hacemos todos los días, defender, cuidar, proteger, defender los derechos de los bonaerenses, pero también hay un plus que tiene que haber una perspectiva de ir armando una posibilidad de ponerle freno a Milei a través de políticas gubernamentales, a través de la resistencia en las calles también.
la organización, la militancia, bueno, todo eso, pero también ir construyendo una alternativa a Milei, porque como la condena injusta, bueno, ahora se agrega a Cristina, pero también la persecución, el clima de autoritarismo que hay, ¿a qué nos lleva? Bueno, están deteniendo gente sin que haya un delito, es terrible lo que están haciendo. Hay que discutirlo de muchas maneras, pero una fundamental para la provincia de Buenos Aires, para todo el país, es ir y votar. Es ir y votar, o sea que nosotros le tenemos que dar un contenido muy claro al voto. Me parece que en otras provincias tal vez el gobernador o las autoridades no dejaron tan en claro que hay... Bueno, Formosa tuvo mejores números, ¿no? El domingo fue una de las mejores en lo que va del año. Sí, pero bueno, por eso, acá en Provincia de Buenos Aires, nosotros venimos diciendo que somos un escudo, una red para cuidar a los bonaerenses de las políticas de Milei, imperfectamente, insuficientemente, porque la macroeconomía es realmente un desastre en términos de desigualdad, en términos de pérdida de condiciones de vida, de bienestar. Pero bueno, acá Milei no aprueba los convenios colectivos, la paritaria, la provincia sí, estamos en cada punto, interrumpe los remedios. Bueno, si gana Milei ahora en la provincia de Buenos Aires, esto tiene efectos sobre las políticas que llevamos adelante, sobre las políticas nacionales, porque lo van a leer como un triunfo del modelo de Milei. Totalmente. Y van a querer avanzar más rápidamente. Y también sobre la posibilidad de construir una alternativa, donde nosotros siempre hemos propuesto que en la provincia de Buenos Aires tenemos que hacer un trabajo para ofrecerle a nuestro pueblo, bueno, algo que dejen claro que hay otro camino a lo que hace la derecha, porque la derecha hoy se encolumna atrás de Milei. Sí. ¿Y cómo viene el diálogo, Axel? Porque hubo reunión el domingo, hubo reunión el martes. Y venimos trabajando, nosotros venimos trabajando todos los sectores, por supuesto que está la complejidad de buscar una lista conjunta y de cómo se articula todo aquello, también de armar una campaña, de darle un contenido, bueno, de funcionar articuladamente. Todo esto está en discusión. Yo lo dije, tengo el esfuerzo, el compromiso de buscar esa lista conjunta de todas las maneras posibles. Que la militancia la está esperando también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, creo que todos los sectores están comprometidos, pero bueno, implica, obviamente, no es fácil. Un trabajo de articulación. Sí, bueno, me imagino. Sí. No, yo tengo una duda muy trivial. ¿El gobernador toma mate con coco o toma mate amargo? Esto es una interna que tenemos acá en la radio, Axel. Amargo. Mate amargo. Te espero acá, Axel, te preparo un mate yo. Pero agrego una cosa más. A ver. Mate tomo en todas sus formas. Yo, no sé, no es muy sabido, pero yo viví como un año en Formosa. Mirá vos. Decirlo. Pero hace mucho tiempo. Tereré también se me hizo hábito, bueno, a otras temperaturas, por supuesto. O sea que si venís al estudio, yo te cebo un mate con coco y con stevia. Prefiero amargo y bien. Bueno, sí, es una preferencia. Pero mi gobernador, señoras y señores, igual, mi gobernador. No quedó del todo mal conmigo, quedó bien con vos, digo, acomodó. Pero se comprueba, si ustedes me ven, si ustedes me siguen, me van a ver siempre con un mate en la mano. Siempre. Y se van a dar cuenta que no puede estar en condiciones óptimas de cebada, ¿no? Claro, si estás haciendo cosas es imposible, no lo puedes tener de 10. Vamos, venimos, me aparece un mate a las 11 de la noche, todos dicen, bueno, está bien, la verdad que me gusta el mate en todas sus formas. Bueno, Axel, me quedan un montón de temas, lo vamos a dejar para la próxima, ya sabés que cuando quieras te recibimos, hablar de las redes, de cómo manejás ese odio, porque la verdad que te apuntan, estás entre el blanco, sobre todo en estos últimos días, le están dando fuerte y parejo, igual que está pasando con periodistas, que está pasando con diferentes referentes, y me parece que ese es un tema también que amerita pensar, analizar cómo se sale, ¿no? de estos niveles de agresión y de odio. Tiene que haber una salida. Y de odio y de violencia verbal y después con otra forma, por supuesto. Tiene que haber otra forma. Axel, gracias por recibirnos hoy.
Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Jessica por esta nota. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí en la 530, en la Radio de las Madres. Bueno, ¿cuántos temas? La verdad que teníamos un montón de temas más, había un montón de temas más, pero vieron cómo se pasó el tiempo, ¿no? Nos quedan unos minutitos de programa, tenemos muchos oyentes enseguida, vamos a hacer rondita de oyentes. ¿Cómo está ese chat? No, está que explota, no llego ni a ver todos los mensajes que llegaron. Mientras charlábamos, salía Lula del departamento de Cristina. Exacto. Y se iba para la Embajada de Estados Unidos, así que en un ratito seguramente aquí en la radio, si no es en este programa, va a ser en el de Carlos, tendremos las novedades. Vaya, señor.